Ya, vamos a partir la clase de consulta de la clase 8. Bueno, la idea es que consulten acerca de si tienen alguna duda del control, algo que no entiendan o que algo que no haya entendido de la clase anterior. Lo escucho. ¿No tienen ninguna duda del control? Hola Andrés, no, al menos yo no, gracias. No, yo tampoco voy bien hasta ahora. No, Ya, yo está tampoco. muy fácil el control entonces. Andrés, yo tengo una ¿Sí? consulta. Mira, está viendo la tarea y hay una parte que dice lo que tenemos que hacer, que son las cuatro patas cilíndricas sólidas para metrizar el diámetro. Pero dice acá que como se indica en la imagen y no hay ninguna imagen. Ah, sí. Yo había puesto una imagen acá, pero no se pasó ¿cómo se llama esto? Al enunciado. Pero se entiende con la información que está acá, ¿cierto? Claro, yo lo que no entiendo son 10 centímetros desde el centro de las patas. Sí, desde el centro de las patas. Ya, esa era mi duda. Ya, Gracias. ya. ¿Tienen alguna consulta acerca de la clase 8? ¿O alguna cosa, alguna duda de otras clases que haya quedado ahí, al debe? Lo escucho para que podamos desarrollar esta clase con algunas consultas que hayan quedado o durante estas 8 clases han entendido todo el material. ¿Alguna cosa que quieran ver que no se haya mencionado? Profe, no sé si no lo vi dentro de las clases, pero ¿cómo dibujar las cerchas? Eso no lo vimos, solamente vimos sistema de vigas, Ah, ya. por favor. En la parte estructural. Sí, en la parte estructural fue solamente sistema de vigas, Ah, ya. por favor. Ya, ya miren, dentro de las herramientas de modelación de estructura, yo les pasé acerca de los sistemas de viga, lo que eran los braces, que eran los arrastramientos, pero también hay otra familia que son los structural truss, que es para poder un poco automatizar la creación de vigas de celosía. Por ejemplo, acá voy a generar unas grillas. Voy a aquí hacer una grilla por ejemplo, de unos 10 metros de luz, independiente de cómo se llaman los ejes. Voy a colocar aquí dos columnas de estructura.
hasta el nivel 2. Va, estoy en el nivel... Ya, por ejemplo, este caso. Entonces, las trus son estas familias que permiten poder generar las vigas celosías, pero aparte de eso, nosotros podemos configurar el cordón superior, inferior y también las definiciones que tiene de arrastramiento entre cada partición. Entonces, las familias de trus son familias, por ejemplo, en este caso hay una, por defecto, son familias cargables. Entonces bastaría que nosotros modeláramos esto como si fuera una simple viga. Y cuando vamos al corte, se genera esto automático. Esto está por defecto. Entonces, esta información nosotros las podemos trabajar como familias de tipo, en el cual nosotros podemos configurar la información de acuerdo al... Por ejemplo, voy a usar la herramienta de las clases. Por ejemplo, eso corresponde a eso, esto corresponden a esos, estas son las diagonales y este es el cordón inferior. Entonces nosotros podemos parametrizar esa información de acuerdo a tipos de perfiles y se comporta de la misma manera que podría ser una viga de un sistema de viga. Entonces acá yo puedo ir configurando distintos tipos de perfiles. Por ejemplo, vamos a utilizar ese. Voy a bajar, por ejemplo, todos los perfiles cuadrados. Y ese también. Entonces, de esta manera, ustedes automatizan el sistema de celosía. Entonces, cada vez que yo necesite replicar la misma información, como es un sistema de por tipo, yo puedo volver a dibujar esa misma viga de celosía. Y ya tengo automatizado el tema. Eso que está ahí. Entonces, de esta manera ustedes pueden hacer esa modelación sin la necesidad de estar modelando estos elementos manualmente. También nosotros podemos modificar la altura de este elemento, por ejemplo, a 2000, y automáticamente se ajusta como por parámetros de instancia la altura de esta celosía. Entonces, como esto es una familia cargable, si nosotros ahora queremos representar esto como una cercha, vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a copiar esta arjilla hasta acá. Vamos a copiar estos mismos perfiles hacia abajo. Yo ahora puedo dibujar esos elementos, pero cargando las familias existentes de vigas de celosía. Entonces, para esto vamos a ir a insertar, cargar familias, y vamos a ir a lo que son las structural truces. Y acá ustedes tienen una serie de plantillas que ya vienen preestablecidas. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir esta, que es una cercha con esa configuración. Y ahora yo vuelvo acá a estructura y selecciono ahora ese tipo de cercha. Entonces ahora de esta manera ustedes tienen una cercha en el cual yo tengo que volver aquí a editar, puede duplicar la información y vuelvo a configurar la información con los perfiles que yo quiero. Entonces de esta manera ustedes configuran la cercha, ¿sí? Una consulta, y eso si fuera de madera, ¿cómo se haría para que fuera como sándwich? Como sándwich. La cercha de madera son dos piezas generalmente
y amarran una que va al medio o al revés, dos piezas por exterior y una interior. Ah, ya. Para hacer la unión. Claro. Ya en este caso, por ejemplo, como nosotros estamos configurando el tipo de perfil, en este caso nosotros tendríamos que generar, no se puede generar una duplicidad de la información. Lo que tenemos que hacer acá es generar una familia que tenga doble tabla, por decir algo, para poder hacer ese requerimiento. Por ejemplo, ahí tenemos eso. Entonces que esto está más diseñado para, por ejemplo, para trabajar con este tipo de estructura, pero para hacer ese ejemplo que dice el compañero, tendríamos que de hacer esto y luego de eso trabajarlo de manera manual. Esto es para automatizar. Entonces, por ejemplo, acá nosotros pudimos remover la familia y se generan elementos independientes. Entonces, al tener los elementos independientes, nosotros ya podemos copiar la viga hacia el lado, por ejemplo, en este caso, para generar este efecto. Es ahí, por decir está acá. Va a generar esa especie de sándwich. Así lo podrían como resolver. Pero la familia en sí está diseñada para hacer esto, no para trabajar con elementos duales. Ah, ok. En todo caso, el único problema que no me gusta de esto es que para generar las uniones, yo después tendría que empezar a hacer el mismo trabajo, de empezar a generar este tipo de encuentros. Por ejemplo, seleccionar una viga y un elemento y empezar a generar las conexiones manualmente. Por ejemplo, eso, para que me empiece a generar la unión en cada punto. Pero lo bueno de esto es que si ustedes están trabajando en una etapa temprana donde no requieran conexiones, es una excelente herramienta para poder automatizar las cubicaciones, que a veces esto es medio engorroso en ciertos puntos de cuantificar esta información. Profe, y en ¿Sí? en las uniones para elementos de acero, ¿uno puede modelar en Revit la información correspondiente a los cordones de soldadura? Sí, acá tú tienes esa información, pero el programa no te va a modelar exactamente la forma, sino que tú vas a poder definir mediante los elementos es el cordón. Por ejemplo, acá yo selecciono estos dos elementos y ahí me genera ese pequeño elemento. Y ese elemento lo cuantifica como soldadura. Pero entregarle la información, por ejemplo, no sé si el cálculo dice que un cordón con 70-18 raíz, ese tipo de cosas. No, ese tipo de cosas tú no. Acá, por ejemplo, tú puedes definir el tipo de soldadura según lo que tú tienes acá, pero no te genera ese detalle que, por ejemplo, a veces aparecen en los planos de estructura. Eso ya es información de detalle. Ya. Esto está diseñado más que nada para trabajar de una manera paramétrica y poder cuantificar la cantidad de soldaduras que tú puedas llegar a obtener. Claro, es que por eso preguntaba, porque a veces los elementos requieren distintos tipos de soldadura, entonces para poder cuantificarlos después, ¿dónde está el tema? Una manera de hacerlo como lo estaba haciendo yo. Por ejemplo, tú seleccionas los dos elementos que están acá. Si quiero generar una soldadura en ese punto, y luego apretar acá el botón de soldadura, seleccionamos los dos elementos y le damos el botón Enter y te genera, tú aquí tienes que seleccionar dónde tú quieres la soldadura. Entonces se genera mediante ese símbolo y la información de la soldadura va a ser esta, que va a ser el tipo de soldadura, el grosor de la soldadura, si es continua o no es continua y todos los parámetros asociados a lo que corresponde a esto que está acá. Ujú. Pero lamentablemente toda esa información es manual. Yo tendría que empezar a hacer elemento por elemento el tema de la soldadura. Medio borroso el sistema.
Pero de todas maneras, pues, si las cerchas son las mismas, uno hace una vez en una cercha, después replica, ¿no? Claro, si lo puedes, por eso lo puedes hacer como un elemento unitario perfecto, y después el restante, si tú tienes la cantidad de cerchas, ya puedes saber toda esa información. Ya. Gracias, profe. Eso ya es hilar fino con respecto al tema. ¿Qué otro tipo de truces tenemos o cómo se elaboran? Por ejemplo, si yo ahora hago esto mismo, hasta ahí, nosotros podemos generar una familia nueva de structural truth. Entonces nos vamos acá al metric structural truth. Esto va a ser una familia con una plantilla por defecto. Por lo tanto, esto está definido mediante estos planos de referencia. Eso lo habíamos conversado acerca de que el programa te entrega un inicio y nosotros tenemos que adaptarnos a este formato para que cuando nosotros modelemos en el largo, automáticamente se adapte. Entonces, dentro de la familia, nosotros tenemos lo que son el cordón superior, los elementos que son como los arrastramientos y el botón y el cordón inferior. Entonces, para esto, nosotros definimos acá el top core, que sería esto. Luego hacemos el bottom core, que sería esto. El programa lo separa por colores. Y luego de esto tendríamos los web, que serían estos elementos que son así. Entonces acá, por ejemplo, podríamos hacer esto y tendríamos esto. Entonces una vez que le damos OK, eso sería nuestra familia. Entonces cuando nosotros la cargamos, por ejemplo, la vamos a cargar a nuestro proyecto. Vamos a ir al nivel 2. Nosotros ya podríamos modelar esa viga. Y automáticamente se genera la misma configuración, porque así trabaja. Y de esta manera tendríamos esa definición de vigas, pero ahora en base a este criterio. ¿Se entiende? Como familia, porque las que están acá son las que están por defecto. Entonces nosotros las podemos insertar, que son todas estas que están acá. O si no, las podemos crear a partir de esa plantilla. Esas son las structural truths. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Qué me había consultado el Manuel? ¿No? Sí, se entendió ahora cómo modelar el tema. Gracias. Esto igual se usa harto este tema de modelación en etapas tempranas del proyecto, para poder cuantificar. Lo importante de esto es que la información se modela como structural framing, por lo tanto, ya las verticales no se comportarían como columnas, se comportan como si fueran vigas. Toda esa información. Entonces, después de aquí, de esta parte, ustedes pueden tirar los cambios de plano de referencia, pueden hacer las costaneras y todas esas informaciones que se piden. Ya, otra cosa que creo que se me fue el otro día, por ejemplo, en los muros estructurales, por ejemplo, aquí vamos a hacer una caja.
nosotros tenemos herramientas que son de abertura. Esto es para poder generar aberturas cuando tenemos elementos sea basado en cara o basado en suelo, muro o vertical. Por lo tanto, por ejemplo, cuando ustedes quieran hacer un vacío acá, un vano, la idea no es aplicar una familia de arquitectura y generar el vano, porque si no estarían utilizando elementos de arquitectura para poder hacer eso. Para esto, cuando trabajan con elementos de estructura, ustedes lo hacen directamente con la herramienta Opening. Por ejemplo, en este caso de muro, seleccionan el elemento que quieren hacer y luego generan acá el vacío. Esto el programa lo guarda como un rectangular state y la gracia que tiene esto es que cuando lo pasamos a un programa de coordinación detecta este vacío y pueden generar interferencias con esto para ver si hay un elemento que está pasando por esta abertura. El otro que es el chaff. Cuando nosotros tenemos una losa, por ejemplo en este caso tenemos la losa de fundación y tenemos el floor estructural. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, este caso cerrado. Entonces, cuando estamos trabajando con chaff y queremos generar las pasadas completas, para no estar haciendo esta pega que a veces se hace mucho, que estar editando el boundary y estar haciendo huecos manualmente, efectivamente acá se genera el hueco, pero la gracia de esto es que nosotros podemos utilizar la herramienta de chaff, que es esta, para poder generar un chaff continuo si es que tuviera un proyecto con un chaff vertical similar, unitario hacia arriba. Entonces esto también se comporta como ese elemento con un chaff opening, que es la categoría de ese elemento. Y nosotros ahora ese elemento se va a comportar como esto. Entonces, si nosotros tenemos muchos pisos arriba, bastaría que estiráramos esto hasta arriba y prácticamente eso cortaría todos los pisos. Entonces generaría una abertura completa. Entonces, si ustedes no se equivocan después al estar generando esos cortes. La otra ventaja que tiene es que nosotros podemos colocar la línea simbólica, que es por ejemplo, la cruz, para poder simular que eso corresponde a una abertura. La otra herramienta que estamos viendo acá, hay una que corresponde a esa, byface. Esa también hace el mismo efecto que esto, pero esta nos sirve, por ejemplo, para generar pasadas en vigas. Por ejemplo, vamos a generar una viga de hormigón. Por ejemplo, esta. Entonces, por ejemplo, si el cálculo nos permitiera poder generar una pasada en ese punto, nosotros podríamos generar una pasada de la misma manera por esa viga. Y así ustedes podrían generar las pasadas que corresponden a elementos que cuando se permita. Esto lo pueden trabajar tanto en corte como en traslado. Profe, una consulta, aprovechando esa misma viga que hizo, si en el diseño tiene puesta ya la enfierradura y usted hace esa pasada, el programa le avisa que está pasando por donde está la enfierradura. Mira, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer con el mismo Naviate. La simulación de que hay
un estribo ahí. Por ejemplo, vamos a dejar esta misma configuración por defecto. Vamos a mostrar el efecto práctico. Y ahora vamos a generar esta pasada de estructura. Ahí está. Entonces, no te corta los flores, porque eso ya corresponde a un elemento externo de lo que nosotros estamos haciendo. Ahí tendrían que ustedes entrar a reforzar ciertas cosas, cuando son tipo cosas de abertura y cosas por el estilo, pero los estribos acá prácticamente pasarían en no relacionan una cosa con otra. Entonces, eso es para generar las pasadas en viga, porque estas herramientas trabajan netamente con elementos de muro o caras, no trabaja con elementos de otro tipo. Y el de acá, el vertical, eso es cuando nosotros tenemos cubiertas y es para generar justamente la abertura encubierta. Cuando tenemos, por ejemplo, una chimenea o un ventanal arriba, nos sirve para poder generar esto. Si nosotros tuviéramos una cubierta, por ejemplo eso, entonces con la otra herramienta nosotros podemos hacer la verticalidad, pero esto es para herramientas para cubiertas. Entonces ahí podemos generar el vano a la cubierta. La gracia de esto es que es vertical, a diferencia que lo que nosotros podríamos hacer cuando nosotros generamos un agujero normal, lo hace perpendicular al plano. En cambio este lo hace a la vertical del proyecto. Así. Entonces, son las herramientas que faltaron de procesar. Y eso es cuando nosotros hacemos ese tipo de ventanas con mansarda. Eso, entonces, bueno, está el tema de esto, le expliqué el tema de la abertura. ¿Qué otras dudas tienen? Hola, mi consulta, tengo la duda con respecto a cómo unimos nosotros proyectos de arquitectura y estructura, porque los muros, por ejemplo, los dibujamos en estructura, pero ahí no sé cómo unirlo hay cosas de arquitectura y de estructura por separado, entonces cómo lo unimos para que sea un solo proyecto. Ya, eso lo vamos a ver en la clase de este sábado, porque ahí vamos a empezar a linkear modelos y cómo ustedes los tienen que trabajar. Pero para que vayan teniendo una idea, vamos a trabajar con este concepto, que son estas herramientas de colaboración, y vamos a trabajar con las herramientas que son de insertar link review. Esto es para insertar modelos dentro de estos modelos existentes. Vamos a trabajar también con el concepto del emplazamiento compartido, que es el publicar y adquirir coordenadas. Entonces, uniendo esos tres tipos de herramientas, ustedes van a poder empezar a linkear modelos para poder trabajar las especialidades o montar otro tipo de información que a ustedes les permita poder generar un modelo para coordinación. Pero eso lo vamos a ver el sábado. Gracias. ¿Qué otra duda tienen?
aprovechar de la clase de consultas. ¿Tiene alguna otra consulta para poder explicar? Por acá nada, profe. Bueno, lo voy a consultar en general. ¿Cómo han visto el diplomado durante estas 8 clases? ¿Le ha parecido buena la información? Sí, súper, profe, súper. Yo manejaba un poco el Revit, pero sí aprendiendo por YouTube y algunas cosas, bajando algunos manuales. Pero no, con lo que llevamos, yo he hecho ya unos 2 o 3 proyectos por las mías y me ha cambiado la vida. Ah, qué bueno. Yo igual, yo lo encuentro genial y las clases súper didácticas, he aprendido mucho. De hecho, he motivado a varios colegas míos a que pues, se metan al diplomado porque es muy bueno y aparte es lo que se viene, entonces obligadamente todos van a tener que manejarlo. Claro, sí, se viene. Ahora la parte que vamos a empezar a ver, justamente la parte importante de para lo que nosotros realizamos los modelos en general, que es empezar a ver la coordinación de los proyectos y a la extracción de la información, que es lo importante. Mire, el tema con respecto al DRoot, para solucionar voy a subir un archivo. Tienen que instalar un programa que se llama PDF24, que es a ver si está acá. Yo cuando usted lo dejó ahí para instalarlo, se instaló solo el PDF 24, al menos en mi computador. Ah, ya. Sí, es que Sí, acá también. sí, tiene dramas con esa impresora virtual. Correcto, a mí me pasó eso, que el PF24 no me dejaba imprimir los planos en PDF. Como que decía error. Pero con esa aplicación. Sí. Justamente usa eso porque hay otras impresoras virtuales que son de pago y a veces molestan con esos mensajes de anuncios que hay que comprar, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá, si ustedes entran a la página de roots.com y se van a los plugins de Revit, se van al ProCheat. Aquí en el ProCheat ustedes pueden ver las nuevas actualizaciones de todos estos programas y acá pueden instalar las últimas versiones que está actual. Por ejemplo, acá dice que el PF24 ha sido actualizado a la última versión de la actualización de Windows. Entonces, con esta versión se debería resolver el problema de la impresora. Por si alguien todavía tiene el problema. La versión 1.2.3. Así que traten estos plugins aparentemente son nuevos, pero traten de siempre estar actualizando porque como los programas son muy nuevos, tienen a veces fallas por ser programas muy nuevos. Así que se pueden dar una vuelta por estos
por estos plugins que son gratuitos y son súper útiles. Ya. ¿Alguna otra consulta que tengan? Yo no, No profe. hubo ninguna consulta. Gracias. Yo sí en la tarea había tomado como el borde de la mesa lo exterior del radio, no del centro. ¿En qué enunciado? ¿Acá en las Sí. patas? Sí, yo tomé como el borde exterior del cilindro al borde de la mesa. No lo tomé como el centro. Sí, en este caso, lo que pasa es que la imagen va al centro. Lo voy a, en todo caso, subir, si todavía no lo han hecho, lo voy a volver a subir al control para que le salga la imagen de referencia, para que no tengan el error. Pero es desde el centro. Ya. Y yo subí la tarea y ¿la puedo cambiar o no? Sí, porque se entrega el viernes. Ah, ya. Vale, gracias. Ya. La idea es que me tiene que entregar la familia y el archivo de texto para que yo pueda cargar esta familia con el catálogo. Desde el catálogo. Sí, correcto. Ya. Así que eso. Bueno, si no tienen más dudas, nos veríamos en la clase del sábado. Chao, profe, gracias. Chao. Ok, chao, profe, Muchas gracias. Chao, que esté Gracias, bien. profe. Buenas noches. Chao, Gracias. gracias. Chao. Chao, chao. Profe,